La conducción suficiente para que haya un extremo tenía que ver con un determinante que era el determinante hessiano más la derivada segunda con respecto a x dos veces. ¿Cómo llegamos a ese determinante y a que dependía también de la derivada con respecto a x dos veces? Vamos a demostrarlo ahora. Partimos del polinomio de Taylor. Si se cumple la condición necesaria, vimos que las derivadas primeras con respecto a x y con respecto a y tienen que ser igual a 0. Entonces, en el polinomio de Taylor nos quedan igual a 0 los dos términos donde está la derivada primera. Y pasamos a este que tenemos acá. Esta expresión que tenemos acá es el polinomio de Taylor haciendo las derivadas primeras igual a 0 y pasando f de x0 y 0 que está en el miembro derecho restando al miembro izquierdo. Entonces nos queda f de xy menos f de x0 y 0 igual a 1 medio por la derivada segunda con respecto a x dos veces por x menos x0 al cuadrado más 2 por la derivada cruzada por x menos x0 por y menos y0 más la derivada segunda con respecto a y por y menos y0 al cuadrado más el término complementario. Vamos, para trabajar con menos letras, a reemplazar derivada segunda con respecto a x dos veces por a, derivada segunda cruzada por b, derivada segunda con respecto a y dos veces por c, x menos x0 por h e y menos y0 por k. Y entonces armamos esta expresión que dice r, que es el resultado, que sería f de xy menos f de x0 y 0, es igual a por h cuadrado más 2bhk más c por k al cuadrado. Cuando vimos extremos, dijimos que el signo de esta expresión nos decía si había un máximo o un mínimo. Si f de xy menos f de x0 y 0 era menor a 0, teníamos un máximo relativo libre. Si f de xy menos f de x0 y 0 era mayor a 0, teníamos un mínimo relativo libre. Entonces lo que nos va a importar ahora acá es ver el signo de r o el signo de esta diferencia, para ver si tenemos un máximo o un mínimo. Llegada a esta expresión en la que reemplazamos las derivadas y x menos x0 por y menos y0 por distintas letras, pasamos acá. ¿Qué hacemos en este término? A este que teníamos antes, esta expresión, la multiplicamos en el miembro derecho por a y dividimos por a para no alterar la expresión. Y nos queda esta expresión acá. Multiplicamos numerador, todos estos números por a, por eso nos queda cuadrado por h cuadrado, 2abhk más a por c por k cuadrado. Y dividimos por a para no alterar la expresión. Si miramos acá, a cuadrado más h cuadrado, y acá tenemos 2ah podría ser. Nos faltaría un término para tener el trinomio cuadrado. Entonces vamos a completar para tener ese trinomio esta expresión. Nos queda a cuadrado h cuadrado más 2 por abhk más el término que nos estaría faltando es b cuadrado k cuadrado. Si agregué b cuadrado k cuadrado, tengo que restarlo para no alterar la expresión. Más ack cuadrado dividido a. Entonces, esta expresión que tengo acá va a ser igual que a por h más bk al cuadrado. Y acá lo que hago es sacar k cuadrado como factor común. Me queda k cuadrado que multiplica a por c menos b al cuadrado. Y me queda el resultado, esta expresión dividido a. Lo que nos interesaba ver es el signo de r, o el signo de esta diferencia. Este término está elevado al cuadrado, o sea que no puede ser negativo. K está elevado al cuadrado, tampoco puede ser negativo. Por lo tanto, el resultado, o el signo del resultado va a depender de ac menos b al cuadrado, que era el hessiano, y de a, que está en el denominador, que es la derivada segunda. Entonces, ac menos b cuadrado, si lo reemplazamos nuevamente por las derivadas, nos va a quedar derivada segunda con respecto a x por derivada segunda con respecto a y, menos f de xy
donde está acá, al cuadrado. Y este era el hessiano al que había que estudiar el signo del hessiano y el signo de A. Entonces, a partir de toda esta demostración, llegamos a ver por qué tenemos que analizar los signos de el hessiano y de A, o del hessiano y de la derivada segunda con respecto a x dos veces, para ver si tenemos un máximo, mínimo o un punto de ensilladura, o no podemos decir, como habíamos concluido, si había un máximo o un mínimo. Entonces esta es la demostración de lo que vimos en videos anteriores.